Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. En el camino discipular no bastan ni son suficientes las afirmaciones generalizadas. Es decir, en mi seguimiento de Jesús, lo importante no es que nosotros sepamos una definición, le digo yo, de manual sobre quién es este hombre. No es suficiente que nosotros aprendamos y que tengamos conceptualmente una definición sobre quién es Jesús. Eso no basta en el camino discipular. Eso sería simplemente repetir palabras de otros. Es cierto que la Iglesia de alguna manera ha definido con dogmas, con enseñanzas, quién es Jesús para nosotros. Pero este texto bíblico nos muestra que nosotros, si queremos hacer un camino de seguimiento de nuestro Señor Jesús, tenemos que dar el salto de eso que piensa la gente de manera general, global, a lo que yo afirmo sobre la persona de Cristo. Tú y yo hemos aprendido a través de los años quién es Jesús para la Iglesia, qué significa su persona, qué importancia tiene en nuestra vida. Pero hoy el Señor te hace esta pregunta que hizo también a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es una pregunta, la llamo yo siempre fundamental, de esas que nosotros no podemos esquivar, de esas que nosotros no podemos evitar. Nosotros no podemos aquí hacer como quizás hicimos algunos en algún tiempo o hacen otros en una escuela, en un estudio, copiar la respuesta. No se puede. Tú tienes que tener una respuesta personalísima. Tienes que ponerte frente al Señor y con honestidad decirle: tú eres esto para mí. Tú tienes este significado en mi vida. Si nosotros recibiéramos del Señor esta primera pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo?, encontraríamos, como en los tiempos del Señor, diversidad de respuestas. Estas respuestas que dieron no eran respuestas malas. A Jesús, pues lo confundieron con verdaderos hombres, seguidores de Dios, fieles a su enseñanza, pero eran respuestas, hermanos, insuficientes. No decían verdaderamente quién era nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos vivir una vida cristiana también de este tipo, incompleta, porque vamos simplemente transmitiendo o vamos repitiendo una enseñanza generalizada. Y esto
no necesariamente es malo. Tú y yo tenemos que tener un conocimiento básico sobre la fe. Eso es necesario. Esto ha buscado hacer el catecismo de la Iglesia desde que San Juan Pablo II pues lo proclamó, dar una enseñanza básica, fundamental. Pero necesitamos crecer, es dar un salto, creo yo, hermanos, en la madurez, en el seguimiento de la persona de Cristo. Ya no repito solamente lo que el otro me dice. Esto lo hace, podemos decir, pues un pequeño. Tú y yo estamos llamados a hacer una adhesión personal de la persona de Jesús. Esto no significa, hermanos, para nada tener una fe intimista o relativizar. No, para nada. Significa crecer en la fe y darle lugar a Cristo que se merece en cada una de nuestras vidas. Teniendo una respuesta, hermanos, personalísima, ahora habrá que confrontar. ¿Qué cosa? Esto que yo pienso verdaderamente se identifica con lo que Jesús enseñó. Esto que yo creo sobre la persona de Cristo es verdaderamente lo que la Escritura me enseña. Fíjense bien, el texto, después de presentarnos la afirmación que Pedro hace sobre la persona de Jesús, el mismo Señor le presenta ahora a los discípulos lo que van a vivir, lo que Él va a vivir, lo que tendrá que sufrir, para que los discípulos no se hagan una idea equivocada sobre la persona de Cristo. Es que a lo largo de los siglos muchas veces se han creado rostros de Cristo que no coinciden. Hay quien pensará de Jesús, pues que solamente vino a este mundo para darnos y estarnos dando, y entonces se crea una espiritualidad de esas que creen que el Señor pues vino simplemente para darnos en abundancia. Una espiritualidad de esas en las que creemos nosotros, pues no tiene absolutamente por qué faltarnos nada, nunca, jamás. Y cuando pasamos por alguna carencia, entonces decimos, el Señor se me hace que me ha dejado de amar, que ya no me bendice. Son espiritualidades, hermanos, y rostros de Cristo mal formados en nuestra vida cristiana. El Señor por eso muy pronto les dijo, muy bien, tú reconoces que soy el Mesías. Bueno, este Mesías tiene que sufrir. Este Mesías va a padecer. Este que tú dices es el Mesías va a pasar por un camino difícil. Especialmente ustedes, hermanos, quienes enseñan como maestros y quienes nos acercamos a un texto bíblico para estudiarlo, necesitamos tener claridad del rostro de Cristo. El rostro de Cristo lo encontramos en la Escritura, de donde nosotros tomamos de una manera especial la espiritualidad que fortalece nuestra vida, que la alienta, que la corrige. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Se parece a ese que encontramos en la Escritura? ¿Acudes a ella continuamente para confrontar la idea que tú tienes con la que el mismo Señor nos presentó? Ojalá que el día de hoy, hermanos, especialmente ustedes que están iniciando esta escuela bíblica, este nuevo curso, podamos alimentarnos de la palabra de Dios. Una palabra que esclarece nuestro pensamiento sobre nuestro Señor. Una palabra que nos anima, una palabra que nos fortalece. No nos dejemos llevar simplemente por lo que los otros dicen de Jesús. Acerquémonos personalmente y preguntémosle, ¿tú quién eres? Tenemos, hermanos, nosotros que entrar en esta escuela del discipulado que va aprendiendo directamente de nuestro Señor quién es Él, quién es Él. Y no nos dejemos llevar por corrientes generales. Hoy le pedimos al Señor esta gracia para cada uno de ustedes, para todos aquellos que nos están viendo también
desde su casa. ¿Y tú, quién dices que soy yo? Te pregunta el Señor. No esquivemos esta pregunta y con mucha honestidad busquemos darle una respuesta sincera. Que así sea.